¿Cómo están, amigos? En este video vamos a ver la cota. La cota es una representación de las medidas que hacemos en un objeto que está dibujado en una hoja. Cuando acotamos, indicamos las dimensiones de los planos y las distancias. ¿Sí? Las distancias que hay entre las aristas de los objetos, o sea, cuánto mide los objetos o cuánto mide el plano o los espacios que son importantes y que es necesario indicar para el desarrollo del proyecto. Estas cotas deben ser claras, deben ser organizadas, deben ser legibles de tal forma que el que las está viendo, el que las está leyendo, comprenda y entienda muy bien sin quedar con ninguna duda, y que no tenga que hacer operaciones de cuánto tendrá esta dimensión, cuánto tendrá acá, y tiene que sacar la escala y ponerse a medir en el plano. La cota nos da todas las medidas del plano y sin quedar en ninguna duda. Las cotas están compuestas por una línea de cota. La línea de cota es la línea principal, es la línea que hacemos paralela al objeto, ¿sí? Para medir lo que tenga el objeto, y se coloca a unos 8 milímetros o 1 centímetro de distancia con relación al objeto, en este caso con relación al plano. La cifra de cota es la que nosotros colocamos, o sea, la medida que tiene la cota, por decir algo, 6 metros, entonces esa sería la cifra de cota. O sea, es el número que nos indica la medida del objeto. Los números deben ser claros, deben ser legibles, deben tener la misma unidad de medida, porque si una cota está en metros, esta también debe estar en metros, todas deben estar en metros. Si vamos a medir en centímetros o en milímetros, todas deben tener la misma unidad de medida. La línea auxiliar es la que nosotros trazamos, prolongamos, para saber hasta dónde llega la cota. La línea auxiliar se puede pasar 2 milímetros, acá en este punto, se puede pasar 2 milímetros, y cuando iniciamos la cota se llama punto de inicio, cuando terminamos la cota se llama punto final, o se llama final de la cota. Dijimos que la cota se coloca a una distancia de 8 milímetros o 1 centímetro con respecto al objeto. Si tenemos otra cota, además de la primera, entonces ya la vamos a colocar a 5 milímetros de distancia. ¿Sí? Y para acotar, nosotros iniciamos con las medidas más cortas, con las distancias más cortas, y luego empezamos a generalizar o a sumar aquellas cotas. Entonces ya de pronto empezamos a sumar estas cotas y estas otras cotas las vamos sumando y hacemos una cota más general. Las medidas
que tenemos en el plano, que las indicamos con las cotas, deben ser muy exactas, deben ser muy precisas, ya que si no es así, entonces eso pues nos produce una pérdida de trabajo, de tiempo, de plata, de materiales en la construcción, y nos acarrea una cantidad de problemas. Para acotar un plano, primero debemos pasar nuestra línea de cota paralelo al plano. Después empezamos a sacar las medidas más cercanas, las medidas más cortas, y las vamos pasando a la línea de cota. Le hacemos la línea auxiliar. Por ejemplo, pasamos la línea auxiliar. Eso ustedes lo hacen con la paralela, en la mesa de dibujo. Aquí lo estamos haciendo a pulso para explicar. Entonces estamos pasando la línea auxiliar, la que ya vimos, para saber hasta dónde llega la cota. Después de que ya tenemos estos, ya lo tenemos pasadas todas las medidas, entonces le hacemos la flechita donde nos indica hasta dónde llega la cota. En todos los puntos le vamos haciendo la flechita. De pronto este plano es pequeño y no nos cabe, pero pues en cada punto le vamos haciendo la flecha y luego colocamos la cifra de la cota, la medida que corresponde. Por ejemplo, aquí este muro, si es de 15 centímetros, entonces le colocamos 15 centímetros. La cifra de cota debe estar en la mitad de la distancia que tiene la cota. Entonces colocamos todas las distancias que tenemos, que nos quede correctas, exactas, y luego continuamos a la siguiente cota. Podemos tener otra cota o podemos tener varias cotas, 3 cotas si es necesario. Lo importante es que tengamos toda la información del proyecto. En este caso la siguiente cota entonces es la sumatoria de todas estas cotas, porque nos va a dar la medida que tenemos de fachada. Entonces trazamos nuestro final de la cota, el inicio de la cota, y colocamos en la mitad, en el centro de la distancia, vamos a colocar la cifra de la cota, y así hacemos también en este lado y en todos los que sean necesarios. Si no es necesario, donde no sea necesario, pues no colocamos, no vamos a colocar más cotas de las que necesitemos y tampoco vamos a colocar menos cotas de las que necesitamos. Debemos dar la información completa sin que sobre tampoco. Si necesitamos información dentro del proyecto, de pronto aquí nos sale, tenemos la otra cuota con las medidas, pero necesitamos dar la información de esta medida, de estas medidas. Entonces hacemos una cuota dentro del proyecto y empezamos a pasar nuestras líneas auxiliares y colocamos las medidas. De pronto también sería necesario otra cota acá que no nos aparece en este sitio. Entonces vamos pasando nuestras líneas de cota, nuestras líneas auxiliares, y así sucesivamente. Lo importante es dar toda la información, todos los datos que se necesitan para el desarrollo del proyecto. La cota se caracteriza porque ella
nos define el plano. La cota no la repetimos. Si tenemos una cota acá determinada, no la vamos a repetir en otro sitio. Una cota no se interpreta a escala. La cota también se expresa lo que es, la dimensión que es. La cota en ningún momento vamos a deducir que es de tal forma. La cota siempre nos va a definir lo que es. Nos deduce las dimensiones. Se colocan las cotas necesarias sin que vayan a sobrar. En ningún momento vamos a colocar más cotas, ni tampoco vamos a colocar poquitas o que nos haga falta cotas en determinados espacios. Les recomiendo que en lo posible las cotas deben ir externas. A veces es necesario, como les explicaba antes, para mostrar unas medidas, para dar unas medidas necesarias interiormente, pero en lo posible todas las cotas en la parte exterior. Este es un ejemplo de un plano que está acotado. Como les explicaba en el ejemplo anterior, primero vamos a sacar las medidas más cortas, las distancias más cortas que necesitamos mostrar, que es importante en el proyecto. Entonces fíjense que trazamos esta línea de cota y empezamos a trazar nuestras líneas auxiliares. Y luego colocamos nuestra cifra de cota de una manera clara, centrada. Las colocamos en cada uno de los espacios de acuerdo a la medida que tengamos. Luego sacamos otra cota que va a ser la sumatoria de los grandes espacios. Por ejemplo, esta alcoba saca la sumatoria de las cotas. Este otro espacio, que es el baño, saca la sumatoria de este baño con sus muros independientes. Luego vamos a sacar otra cota que va a ser más general y va a sumar estas otras cotas pequeñas, y vamos a sacar esta general. Y por último vamos a sacar la medida total, que va a ser la suma de todas estas cotas más pequeñas. Una cota general que nos va a decir cuál es la dimensión de esta fachada. Cuando hacemos estas operaciones, vamos a sumar esta cantidad de cotas para que nos dé esta, o nos dé estas generales. Tienen que quedar exactas. O sea, eso lo tenemos que comprobar para que nos quede exacto las cuentas. Además de eso, tenemos otras cotas que tuvimos que sacarlas interiormente en el proyecto, porque afuera pues no nos alcanzaba a especificar estos espacios. Entonces aquí está el ejemplo de cómo es la forma de sacarlas. En cuanto a las cotas de ejes, podemos observar en este plano que los encontramos en los cálculos estructurales, en los planos estructurales. Entonces miren que tenemos las medidas entre ejes, y aquí también encontramos las cotas de la cimentación. En el caso de los cortes o de las alzadas o las fachadas, las cotas van verticales.
así como las encontramos acá. Solamente en casos especiales, donde se hace necesario mostrar ciertas cotas, como en este caso de este entrepiso, las medidas, pero en lo general debemos tener las cotas verticales, porque las cotas horizontales las hacemos en los planos, en las plantas, más no en las alzadas.